Buenos días. Voy a hacer una clase para explicar un ejercicio referido al diseño de un muro de contención en voladizo. Tenemos este muro de contención. El desnivel entre el nivel superior y el de terreno y el nivel inferior es 6.10. La zapata tiene una altura de 0.40, quiere decir que desde este nivel que estoy mostrando con el cursor hasta el fondo de la zapata tenemos 6.50. Se ha predimensionado el muro y tenemos que la punta tiene una longitud de 90, la pantalla está inclinada y tiene en la parte de abajo 0.45, el talón tiene 2.25 de longitud. de longitud y en la parte superior la pantalla tiene 0.30. El ángulo de rozamiento interno es 35 grados, el peso específico del relleno es de 1.6 toneladas por metro cúbico, el Nu para calcular la fuerza de rozamiento es 0.55, el peso del concreto 2.4 toneladas por metro cúbico y tenemos una sobrecarga de 1500 kilos por metro cuadrado. Este dibujito que les he puesto aquí es para representar el empuje del terreno y este dibujo de acá es para representar el empuje de la sobrecarga. Lo primero que vamos a hacer, dado que el muro ya está predimensionado, podríamos no tenerlo predimensionado y tenemos que predimensionarlo. Pero dado que ya está predimensionado, lo primero que haremos es verificar la seguridad contra volteo. Calculamos el C sub A para poder calcular el empuje del terreno y el empuje de la sobrecarga. Bueno, aquí hemos calculado el C sub P, pero no lo hemos usado en esta ocasión. Si queremos, podríamos usarlo. Para poder calcular los momentos resistentes, hemos hecho esta pequeña tabla en la cual voy a dibujar, insertar. Tenemos el peso de la pantalla, la parte recta, la parte inclinada, el peso del talón, el peso del resultante del relleno y también resultante de la sobrecarga. En la pantalla recta, el peso vendría a ser 2.4 por la altura total de la pantalla, que es 6.10. Es esto. Bueno, en realidad vendría hasta acá, que es el 610 por 0.3. La zapata, su longitud total 360 por 0.40, su espesor por 2.40, que es el peso específico del concreto. Y la pantalla inclinada igual 610 por esta parte que sería 45 menos 30, 15 por 2.4. Solamente que a la hora de calcular la fuerza, pues tenemos que dividirlo entre 2 porque se trata de un triángulo. Y la resultante ya no sería simplemente como en el caso de la pantalla recta 610 por punto 30 por el peso específico o en el caso de la zapata 360 por punto 40 por el peso específico, sino que aquí tenemos que multiplicarlo por 0.5 o dividirlo entre 2, que es lo mismo. La sobrecarga 2.25, que es la longitud del talón, por 1.5 toneladas por metro cuadrado, que es el valor de la sobrecarga. Relleno sobre la punta, 0 no tenemos. Relleno sobre el talón, 610.
porque tenemos 1.6, que es 1.6 toneladas por metro cúbico, lo multiplicamos por 610, que es la altura del relleno, y ya tenemos tonelada por metro cuadrado, y luego vamos a multiplicarlo por el 225, 21.96. Todo esto se está trabajando por 1 metro de profundidad. Luego, para cada una de las fuerzas hallamos la distancia al punto de volteo, que lo vamos a establecer aquí. Aquí vamos a tener el punto de volteo, justo aquí. ¿Cuál es la distancia de la pantalla recta? Pues será 0.30 entre 2 más 0.15 más 0.90. ¿Cuál es la distancia de la zapata? 360 entre 2. La distancia de la parte inclinada de la pantalla, pues será 0.90 más 2/3 de 15. ¿Cuál es la distancia de la sobrecarga y del relleno? Que tienen, digamos, la misma longitud. Pues será 2.25 entre 2 más 0.45 más 0.90. En todos esos casos, calculamos la distancia y calculamos el momento correspondiente. La sumatoria de todos los momentos pues, nos da el momento resistente total. Y ahora vamos a ver cómo calculamos los momentos actuantes, los momentos de volteo. En primer lugar, calculamos la fuerza de empuje del terreno, que es igual a C sub A por el peso del terreno, por gamma, por H por 0.5, el área del triángulo. Y el empuje de la sobrecarga, que será C sub A por el omega de la sobrecarga H. Tenemos las distancias. En el caso de la sobrecarga, del empuje de la sobrecarga será la mitad de la altura, y en el caso del empuje del terreno será 1/3 de la altura. Calculamos los momentos y tenemos el momento total actuante. El factor de seguridad pues será la sumatoria de los momentos resistentes entre la sumatoria de momentos actuantes. 2.65 cumple. Recordemos que el factor de seguridad es 2. La fuerza normal va a estar dada por la resultante de las fuerzas verticales va a estar dada por la resultante de las fuerzas verticales. Aquí faltaría indicar que esto es la fuerza de rozamiento. La fuerza de rozamiento va a ser la normal por el nu, 34.28 por 0.55. Y esa fuerza de rozamiento es la fuerza que resiste. Y la fuerza que hace deslizar al muro será la suma de la fuerza de la sobrecarga más la fuerza del empuje de la sobrecarga más la fuerza del empuje del terreno. O sea, 11.80. Dividimos 18.85 entre otro 80, entre 11.80, y esto nos da 1.60. Recordemos que el límite es 1.50 cuando no hemos empleado el empuje pasivo, como en este caso. Podrían probar a ver qué pasa si se emplea el empuje pasivo. Luego vamos a calcular aquí está al revés por si acaso, porque el empuje es de abajo para arriba. Calculamos los valores, aquí se ha hecho una tablita para calcular a cero, bueno, cuando termina la punta, cuando termina la pantalla y cuando termina el talón. Y se calcula con la fórmula, las fórmulas que ya conocemos de la flexión.
En este caso, igualmente vamos a calcular el momento de, bueno, tenemos ya el momento de volcamiento, que es el 2843, y el momento resistente, que es el 7529, que ya los tenemos calculados acá, 7529, 2843. Sacamos el momento resultante, la resta de los dos, y se divide entre la fuerza vertical resultante. Y nos da que la dista, eso recuerden siempre que está calculado con respecto a este punto. Si dividimos el momento resultante entre la fuerza vertical resultante, pues vamos a ver a qué distancia de este punto es que está la fuerza. Y nos vamos a dar cuenta que está a 1.37. Y por tanto, la excentricidad va a ser igual a 360 entre 2 menos el 1.37 y ahí sacamos cuánto es la excentricidad. ¿Está en un tercio medio de la base? Sí. Y como les dije, tenemos que eso para verificar que estamos teniendo un diseño eficiente, porque cuando está fuera del tercio medio de la base, pues vamos a tener presiones que se van a ir a tracción y eso no es muy eficiente. Se calculan podemos calcular la máxima y la mínima con la fórmula de la flexión. P sobre A más menos M por E sobre I. Aquí está calculada para diferentes distancias. Ninguno de estos valores, porque está 16.40 toneladas por centímetro cuadrado o 2.65, esto en kilogramo por centímetro cuadrado va a ser 1.64 y nosotros tenemos que la capacidad portante es mayor a 1.64. Aquí falta anotarla, pero es mayor a 1.64. No hay ningún problema y está dentro del tercio medio. Lo voy a poner de una vez. Esto con los datos de las diapositivas de la clase. Lo pueden poner ustedes también. Bueno, vamos a continuar. El cálculo estructural de la pantalla. Fíjense, cuando calculemos la pantalla, tenemos que verificar cortante y tenemos que hacer el cálculo por flexión. Hay un E mínimo que es 0.30 y un E máximo que es 0.45, porque recuerden que la pantalla es inclinada. El D lo estamos trabajando con 0.006, pero también lo podríamos trabajar con 9 para que sea más seguro por el tema de recubrimiento, porque está en contacto con terreno. A partir de la base 0.36, entonces el cálculo de la fuerza cortante va a darse a partir de el total, que es 6.10 menos el D, porque se calcula a D de la base. Con eso calculamos el cortante a D de la base, que da 15. Aquí es por 1.6. Los empujes son carga viva. Bueno, no es que sean carga viva, sino que se multiplican con el factor de amplificación de carga viva, 1.7. Con esto calculamos, ¿cómo hacemos? Pues calculamos el empuje AD de la base y seguimos la misma metodología, pues sería 6.10 menos el 0.36, que sería 5.74, por gamma, por H de nuevo, entre 2, ya tenemos ahí la resultante, más el C sub A por el omega de la sobrecarga por el H, que es 5.74. Lo voy a repetir por si acaso. Para calcular el BUD, vamos a trabajar con el empuje de la sobrecarga, que sería C sub A, creo que me olvidé de mencionarlo antes, C sub A
por gamma por el H, que es 5,74, otra vez por el H entre 2, más el C sub A por el omega de la sobrecarga por el H. Aquí está. Y lo multiplicamos por 1.7. Eso porque hay que trabajarlo ya amplificado. El phi es 0.85 y calculamos el cortante resistente. Phi por 0.53 raíz de 210 por B, que sería 100, es por el metro de profundidad, por D, que en este caso es 0.36. ¿Cumple? Sí cumple. Pasamos al cálculo por flexión. En el cálculo por flexión tenemos tenemos el phi 0.90, la base es 1 metro, el H 0.45, el D 0.36, H menos 9, y la altura total 610. Aquí no se calcula a D de la base, sino el momento se calcula en la base. Calculamos el momento último, que viene a estar dado por el empuje de la sobrecarga, gamma, C sub A por gamma por H sobre 2 por H tercios, más C sub A por el omega de la sobrecarga por H medios. Todo multiplicado por 1.7. Le calculamos el acero, verificamos el mínimo, verificamos el máximo, está ok. Entonces decidimos que lo que cuenta es el acero calculado, 33.65. Con la varilla número 8 nos salen 8 varillas a 12.5 centímetros. Pero también tenemos que calcular el refuerzo vertical en la cara opuesta. Mínimo para el refuerzo vertical 0.0015 y calculamos el acero mínimo. En este caso seleccionamos la varilla número 6 y sale a 33.3, que podríamos dejar espaciadas a 30 centímetros. Refuerzo horizontal, en este caso la cuantía mínima es 0.002, el acero sale 9 centímetros multiplicado por la base y por la altura. Recuerden que cuando es acero por temperatura no es por T, sino por H. En este caso hay que tener en consideración que como a medida que nos acercamos a la superficie, el ancho B ya no es 45, sino que va disminuyendo hasta que termine en 30. Por lo tanto, vamos a dividir el refuerzo horizontal en dos partes. Y aparte de eso, ¿por qué? Porque en la parte menor, en la parte superior el ancho es menor y se va a distribuir en dos capas. La exterior con las 2/3 partes del acero calculado y la interior con el resto. En la parte superior 7.5, en la parte inferior lo vamos a tomar con el 9. Y seleccionamos estas varillas para poder, en la parte superior sale a 20 y en la parte inferior las podemos espaciar a 15.5. Recuerden que si están en dos, si están en dos capas, pues 2/3 partes hacia el lado que está expuesto al ambiente, a la atmósfera, y 1/3 al otro lado. Pasamos ahora al diseño de la losa de la punta. Para diseñar la losa de la punta tenemos que ver esto. Aquí para diseñar la pantalla, pues era el empuje teníamos que tener en cuenta el empuje de la sobrecarga, que es este, y el empuje del terreno, que es el triangular. Para diseñar la punta y el talón tenemos que tener en cuenta la reacción del suelo
En la punta, el peso propio de la punta, y en el talón, el peso propio del talón, más el peso del relleno, más el peso de la sobrecarga. Aquí ya lo hemos trabajado. Este es el peso propio de la punta, que ya está amplificada. Este es el peso, luego les explico del talón. Ahora de la punta. De la punta ya tenemos que es 1.344 debidamente amplificada. Y de la reacción del terreno, pues tenemos lo tenemos acá, sin amplificar, el 1640 y el 1296, y los amplificamos. En este caso se amplifican por 1.7, 1.7. Con la punta trabajamos. Teniendo la punta que tiene estas cargas, el phi es 0.9, el ancho es 1 metro de profundidad, la altura de la punta es 0.40 porque estamos en la losa de la zapata. El D es 31, considerando 9 por recubrimiento en terreno vaciado en concreto vaciado contra el terreno. Y calculamos el MU. Aquí se ha calculado teniendo en cuenta el cálculo del momento en la cara de la pantalla. Y tenemos en primer lugar yo lo he dividido así, esta parte triangular que sería 2787 menos 2203 por el 0.9 por 0.5 por 2/3 de 0.9 más el 22.03 por el 0.9 por el 0.9 medios, menos, porque aquí va hacia abajo esta carga, el 1.34 por 0.9 por 0.9 medios, y nos da 11.5 toneladas por metro. Con este 11.5 calculamos el acero, que es 10.18, y verificamos el acero mínimo 7.2, no hay problema. Bueno, nos quedamos con el 10.18. Seleccionamos varillas número 4 de media, en la cual el área es 1.29, nos salen 7 varillas, espaciamos a 14.3, podríamos dejarlo espaciado a 12.5 o a 15, también podría ser, porque como es, tendríamos que analizar cuál es la longitud total para ver si es que pueden ir a 15. Posteriormente verificamos el cortante. Calculamos de igual modo el cortante último. A D, lo tenemos que calcular a D y verificamos si cumple o no cumple. Lo calculamos a D aquí con esta longitud que estaría dada por 0.90 menos D, que es 0.31. Posteriormente vamos a la losa del talón. En la losa del talón tenemos el peso propio del talón, que es 2.4 por el 0.40 por 1.40 porque es carga muerta. El peso del relleno, que es 1.6 por la altura del relleno, que es 6.10 por 1.40. Y el de la sobrecarga es el 1500, entre 1000 para que estén toneladas, y este sí es por 1.7 porque es carga viva. Y tenemos el omega U total debidamente amplificado, que es 17.59. En el caso de la reacción del suelo, hay que ver cuánto es la reacción a esta distancia. Ya la tenemos debidamente amplificada. Sin amplificar la tenemos acá a 1.35, 11.24. Y bueno, la otra también está sin amplificar ahí. Y estas las multiplicamos por 1.7, por 1.7 y tenemos 19, 11 y 4.50. En el talón. El phi es 0.90, la base es 1 metro, el D también es 0.31 y calculamos el momento, que en este caso pues estará dado por el 17.59
por 2.25 por 2.25 medios. Calculamos el momento aquí, en la cara de la pantalla. Repito, 17.59 por 2.25 por 2.25 medios. Menos, yo le he restado 19.11 menos 4.50 para tener solamente esta parte. Ese valor por 2.25 por 0.5, porque es un triángulo, por 2.25 entre 3, un tercio de la base. Y otra vez menos el 4.50 por 2.25 por 2.25 medios. Y tenemos el momento. Con ese momento calculamos nuestro cero, verificamos el mínimo 7.2, nos quedamos con el 19.6. He elegido el fierro número 6 que nos da varillas espaciadas a 12.5. De igual forma se calcula el cortante actuante. Primero hallamos la longitud D, que en este caso sería el 2.25 menos 0.31 da 1.94 y calculamos el VU de manera similar. El VU, que si gustan lo repito, va a ser igual a 17.59 por 1.94 menos por el 1.94 menos el 19.11, bueno, aquí lo podemos simplificar, más el 4.50 entre 2 para sacar el promedio por el 2.25, no, por el 1.94. Calculamos el VU y calculamos el FIB sub C. Este VU hay que recordarlo, siempre es AD, al igual que el de la punta. Recalculamos la resistencia cortante del concreto de la misma manera, 0.53 raíz de F'C por B por D por 100 por el 40 entre 1000 para que estén toneladas. Cumple, sí cumple. Y en la otra dirección calculamos el acero, en la dirección longitudinal calculamos el acero por temperatura, que es 0.0018, por la base, por la altura 7.2, y si seleccionamos varilla número 5 nos da las varillas espaciadas a 20 centímetros. Eso sería todo. ¿Cómo se puede complicar este ejercicio? Este ejercicio se puede complicar, por ejemplo, cuando nosotros no tenemos las dimensiones y tenemos que hallarlas. Y al tener que hallarlas, podemos probar, podría ser que no nos cumpla con la estabilidad. Y eso significa que vamos a tener que ir aumentando para lograr tener dimensiones que sí cumplan con la estabilidad. ¿De qué otra forma se puede complicar? Pues se puede complicar si... Uy, ¿qué pasó? Bueno, se puede complicar si hay una inclinación en el terreno. Si el terreno está inclinado, pues ahí vamos a tener que calcular las fuerzas del empuje inclinadas y habría que calcular, trabajar con la componente vertical, con la componente horizontal. Esa es otra forma de que se complique. Y las formas más complicadas para estos muros de contención en voladizo es cuando hay propietarios y no podemos o bien no tener punta o bien no tener talón. Y eso sí es bastante complicado algunas veces. Eso sería todo con respecto a el ejercicio de diseño de contención, diseño de muros de contención en voladizo. Muchas gracias por su atención.